Hola amigos, hoy nos encontramos en otro pequeño vídeo en el cual vamos a explicar, bajo petición de un amigo, del amigo Antonio, pues vamos a explicar cómo averiguar dos maneras de cómo averiguar la polaridad de un altavoz. Que bueno, que muchos os preguntaréis, bueno, altavoz, vamos a ver, ¿y qué más dará? Si realmente estamos trabajando corriente alterna. Pero bueno, a los efectos prácticos no lo vais a notar en muchas ocasiones, sobre todo en baja potencia, pero puede que en altas potencias pues sea un poquito más seria la cosa. También es verdad que a la hora de hacer una instalación lo mejor es respetar los cables correctamente. Es una buena manera de que el día que hay que reparar, pues bueno, siempre sabes que lo has conectado de una forma normalizada y funcionará, debería de funcionar bien y es más fácil el encontrar las averías o buscar cables, etcétera, etcétera. Bueno, eso tampoco no viene al caso, pero es otro motivo más por el cual es bueno el hacerlo. Aunque sean de baja potencia, ¿eh? Tampoco hay que quitarle importancia a las cosas pequeñas. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente el sonido sí que es verdad que aunque es una tensión alterna, vamos de positivo a negativo, pasando por cero, entonces sí que es verdad que hay un positivo y un negativo al fin y al cabo. Va oscilando, que diríamos, bueno, y si le damos la vuelta, ¿qué más da? Que vaya al revés. Sí, lo que pasa es que, bueno, aparte de que hay circuitos electrónicos, a veces de filtro, en los propios baffles, altavoces, etcétera, etcétera, porque tener en cuenta también que, por ejemplo, las mismas frecuencias que viajan para este no viajan para este. Y eso significa que aquí hay un condensador como mínimo de filtro. ¿Para qué? Para que este actúe como Twitter y este actúe para prácticamente todas las frecuencias, pero principalmente para los bajos. Es decir, las bajas frecuencias, que son las del boom boom, que por eso lleva una esponja, una almohadilla, un amortiguador muchísimo más amplio, que es para dar cabida a esos graves, ¿no? A esas bajas frecuencias. Y sin embargo, lo que no queremos es reventar este con esas bajas frecuencias. Entonces, esos condensadores que se ponen, lo que hacen es destinar este altavoz de menos chicha, solo para los agudos, y con un condensador lo que haces es filtrar el paso para que los graves no pasen al pequeño, al tweeter, y solo pasen las altas frecuencias. Entonces, este actúa como agudos, es la segunda vía, y esta es la vía principal, que es la que lleva sobre todo los graves. Entonces, bueno, esto es una pequeña explicación del funcionamiento de un altavoz y las posibilidades que os podéis encontrar, pero básicamente pues lo que ocurre es eso, que no solo os encontráis circuitería electrónica, sino que mecánicamente también el altavoz puede tener una respuesta mayor hacia afuera que no hacia adentro. Entonces ahora vamos a ver las diferencias de una a otra. Así que en breves nos ponemos con ello, porque estudiaremos dos maneras, una que será con un polímetro, que es una forma muy sencilla, la he estado mirando en internet y hay algún compañero que sí que la explica y es verdad, no se me había ocurrido tampoco esta forma de hacerlo con el polímetro. Pero por supuesto, en la otra es alimentando con corriente continua con una pila. Tampoco lo forcéis con una fuente de alimentación ni nada por el estilo, porque os podéis cargar la bobina que llevan los propios altavoces. Así que sin más dilación, vamos a pasar al método práctico. Probaremos también con este. Vamos a verlo. Bueno, pues entonces una vez metidos en ajo, vamos a ello. La historia es, vamos a probar con este altavoz. Este altavoz está estropeado y en este altavoz, por ejemplo, podemos ver, no sé si se ve claro, aquí hay un positivo y aquí hay un negativo. Viene serigrafiado. Os podéis encontrar que, bueno, queréis averiguar cuál es cuál y lo que queréis hacer es averiguar en los cables. Pues bueno, es posible que el método del polímetro sea mucho mejor para eso.
Pero un método que proponen para este tipo de cosas es hacerlo con la pila. Como apenas va a haber movimiento con una pila de este tipo, no lo vamos a probar, estando estropeado, pero en este sí que lo podemos ver. Y eso lo vamos a ver muy claro aquí mismo. Vamos a verlo. A ver, si por ejemplo vamos a enfocar ahí, para ver si conseguimos ver la vibración que se produce. Vale. Bueno, pues con la pila lo que vamos a hacer es alimentarlo. Bueno, con esto sería 1,5, pero con esta a lo mejor tampoco tiene mucha pitera. Aparte de que no tenemos cable para ello, no. Lo vamos a hacer con estas de botón de 3 voltios. Vais a verlo. Por ejemplo, vamos a coger positivo y negativo. Yo los he enlazado bien porque detrás están bien conectados. Este sería negativo y ese vivo es positivo. Muy bien. Pues entonces el negativo en la parte de atrás. Así estaría bien conectado. Fijaros en la bocina. Apenas vibra, ¿verdad? Es que este método tampoco es muy bueno, ¿eh? No creáis que... Si le damos la vuelta... En apariencia, en sonido, es lo mismo. No lo vais a apreciar. Pero bueno, este método tiene sus pegas. El otro método sería... Vamos a intentar abrir esto un poquito. Para ver si pudiéramos... Bueno, podemos hacer un pequeño apaño. A ver, buscando... Pues mira. Vamos a hacerlo con el estaño. Cogeremos el negativo. Y así prolongaremos un poco más nuestra posibilidad. Vale, aquí tenemos positivo y el negativo enseguida lo vamos a ver. Vale, lo tenemos. Creo que lo tenemos. Vamos a ver. Sí. Ahora. ¿Veis? Ahora sí que ha vibrado. Lo estamos haciendo correctamente, ¿vale? La bocina sale hacia afuera. Ahora le vamos a dar la vuelta. Le ponemos el negativo aquí. Y el positivo se lo vamos a dar desde negativo de pila. Vamos a verlo. Veis que se va hacia atrás, ¿verdad? Pues eso es una manera. Eso sería una manera de averiguarlo. Por supuesto, no os cebéis tampoco con esto, porque la bobina os la podréis cargar. En este caso porque es de bastante potencia, con lo cual la bobina está preparada para bastante nivel de tensión y bastante nivel de corriente. No sé si esto será de 20 vatios, de 30 vatios, 50, no lo sé. No le va a dar mucho más, pero realmente esto no está preparado para eso. Está preparado para una señal alterna. Entonces, bueno, visto esto, ahora vamos a pasar a verlo más claramente con el propio... Vamos a verlo. A ver si se ve claro, un poquito más. Por aquí. Vale. Ahora lo vais a ver un poquito más claro con el tema del polímetro. Muy bien. Pues con el polímetro supongo que tendremos menos problema. Vais a verlo. Vamos a colocar positivo o negativo. Por supuesto, el polímetro lo vamos a conectar en el modo de tensión continua y posiblemente en los modos más bajos, ya sea 600 milivoltios o 6 voltios. No lo conectéis en los más altos porque no vais a ver nada. Entonces conectamos positivo a positivo, negativo a negativo.
No tenemos tensión, ¿verdad? Tener en cuenta que estamos hablando de una carga de unos 8 ohmios. Alrededor de entre 4 y 8 ohmios. Muy bien. Vamos a mover. Aquí vamos a utilizar... Es un principio muy curioso, que yo tampoco había caído en él. Y al ver los vídeos en otros canales, me he dado cuenta y veo el porqué. Esto es el principio de un micrófono. Esta es la diferencia entre un micrófono y un altavoz. ¿Qué es lo que hace un micrófono? Percibe la vibración sonora y la transforma en tensión. ¿Qué es lo que hace un altavoz? Recibe la tensión, alterna y la transforma en una vibración que se produce en sonido. Entonces, ese acompasamiento de esos picos de alterna van a producir una vibración mecánica que se va a transformar en un sonido. Eso es lo que hace. Es decir, el micrófono es inverso al altavoz. Pero eso no significa que el altavoz no podamos utilizarlo de manera inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Fijaos. ¿Habéis visto? Cuando desplazamos toda la membrana hacia adentro, conseguimos una tensión negativa. Eso significa que lo hemos conectado bien. Hacia adentro, con la polaridad correcta, estamos dando una tensión negativa. Esa parte positiva que estáis viendo viene derivada de que hay un efecto rebote. Al rebotar hacia afuera, tú lo sueltas, ese rebote hacia afuera provoca una tensión positiva, lo que significa que lo estamos conectando correctamente. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a probar dándole la vuelta. Lo ponemos así. Vale. Se acaba de quedar a cero. Y ahora hacemos lo propio. ¿Habéis visto? Tensión positiva, rebote negativo. Lo que significa que acabamos de poner los cables al revés. Hacia adentro, ¿ves? Positivo, rebote negativo, se estabiliza, cero. Os dais cuenta, ¿no? Con una aguja de las analógicas se vería mejor. Pero bueno, creo que con los digitales se ve bastante claro. Si lo ponemos en 6 voltios, si por ejemplo vuestro multímetro no es tan sensible, vamos a verlo. Sí, aún llega a apreciar. ¿Veis? Es decir, que podemos averiguar cuál es la polaridad de nuestros altavoces con nuestros cables. Sin necesidad... Bueno, sí, necesitaríamos... Si lo queréis hacer en el coche, necesitas quitar la tapa, acceder a ese altavoz y hacer este movimiento para verlo invertido. Porque de otra forma no lo vais a averiguar. Ahora, por ejemplo, si intentamos darle, por ejemplo, en la prueba de diodos, seguramente tampoco funcionará. En prueba de diodos, vamos a ver. Vaya, qué mala gara. A ver, así. No. En la prueba de diodos tampoco hace el efecto que queremos. Y en ohmios, lo único que haremos será comprobar en la resistencia si este es de 4 o de 8. En este caso es un altavoz de 8 ohmios. 9,3, bueno, tampoco hay que ser muy excesivamente precisos. ¿Habéis visto? Que según lo hacemos vibrar, esos ohmios varían. Bueno, también es verdad, eso no lo he tenido en cuenta, ¿cierto? Es verdad que el tester a través de los cables detectará una resistencia que hay que compensar. Bueno, tampoco es para tanto. Pensaba que sería más, no. Entonces, en este caso, creo que es bastante exacto. Si lo ponemos del revés, la resistencia va a ser la misma. No vamos a notar absolutamente nada. 9,5 no se inmuta para nada el altavoz. Si ahora, por ejemplo, lo ponemos en prueba de diodos, vemos exactamente lo mismo. No nos permite ver nada distinto a lo que ya estábamos viendo. Con lo cual, no somos capaces de esta manera de diferenciar el positivo del negativo.
Pero sin embargo, por el método de la vibración sí. Este, por ejemplo, este altavocito que estaba estropeado, este sí que lo podríamos comprobar. Este era de un equipo de radio y lo sustituí porque no sonaba muy bien y sonaba fatal, vamos. Era algo desastroso, pero bueno, funcionaba. Aún así, este son 15 ohmios, este ha perdido, este realmente debería ser de 8. Este estaba reventada la bobina, seguramente. Entre otras muchas cosas, la bobina estaba mal. Y era lo que le hacía funcionar muy mal. En este caso, en este, sí que podríamos ver la reacción del altavoz. ¿Veis? Este altavoz es de menos potencia, tiene menos recorrido y por tanto, bueno, aparte de que va muy mal, porque si estuviera en condiciones, pues el rebote mecánico sería mayor y veréis otra respuesta. Por eso, con este hemos hecho un ejemplo muchísimo mejor. Entonces, bueno, este era el efecto que quería mostraros. A ver si al amigo Antonio le hemos resuelto un poco la duda y puede averiguar la polaridad de los cables para la conexión de un subwoofer. Así que, bueno, creo que con esto es todo. Habéis visto cómo se puede hacer y habéis visto también el porqué. Así que, bueno, esta es la forma de funcionar de un altavoz, muy similar a un micro. El micro en muy bajas tensiones, por supuesto, luego necesitan amplificador, pero los altavoces tienen una respuesta un poco más directa. Desde luego, estos tampoco son, aunque lo intentáramos utilizar de manera inversa, como un micrófono no sería más adecuado, ¿eh? También os lo digo. Pero bueno, espero que os haya gustado y que os haya resuelto alguna duda y os solucione alguna papeleta. Bueno, amigos, que vaya todo muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.